Conociendo a Dios, parte 4. El Espíritu Santo. Así como debemos conocer a Dios por medio de la Biblia, y así como debemos conocer a Jesucristo por medio de la Biblia, también debemos conocer al Espíritu Santo por medio de la Biblia. Un error común es pensar en el Espíritu Santo solo como poder. Pero Él no es simplemente quien da lenguas, sana a los enfermos o hace milagros. El Espíritu Santo, tal como lo revela la Escritura, es mucho más grande de lo que a menudo imaginamos. Así que vayamos ahora a la palabra de Dios para encontrarnos con Él, este Espíritu Santo que va más allá de lo que creemos conocer. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios que viene a nosotros como Espíritu. Eso significa que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo también es el Espíritu de Jesucristo que ha venido en Espíritu. Así que, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Tratando de descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les anunciaba de antemano los sufrimientos del Mesías y las glorias que seguirían. El Espíritu Santo, que es Dios, existía incluso antes de la obra de la creación, y estuvo presente en el acto mismo de la creación. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y la Biblia declara que el Espíritu Santo, que es Dios, es igual a Dios Padre y a Jesucristo. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Además, el Espíritu Santo, que es Dios, actuó y decidió en nombre de Dios, con la autoridad de Dios. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Cuando llegaron a la frontera de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. El Espíritu Santo, quien fue enviado. El Espíritu Santo fue enviado por Dios. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y el Espíritu Santo también fue enviado por Jesús. Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Dios es quien nos hizo para esto mismo, y nos dio el Espíritu como garantía de lo que ha de venir. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, y es también el Espíritu de Cristo. Pero el hecho de que el Espíritu Santo haya sido enviado no significa que sea inferior a Dios o a Jesús. Lo mismo sucede con Jesús, fue enviado por Dios, pero eso no lo hace inferior a Dios. Cuando la Escritura dice que el Espíritu Santo es enviado por Dios, afirma que el Espíritu es uno con Dios. Cuando es enviado por Jesucristo, declara que es uno con Cristo. Así como cuando Jesús, quien es Dios, fue enviado por Dios, significa que Dios vino como Jesucristo, de la misma manera, cuando el Espíritu Santo, quien es Dios, fue enviado por Dios, significa que Dios vino como Espíritu. Y cuando fue enviado por Jesucristo, significa que Jesús vino como Espíritu.
Esta unidad y distinción deben ser comprendidas con claridad. El Espíritu de verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Así lo proclama claramente la Biblia. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber lo que ha de venir. Este es Jesucristo, el que vino mediante agua y sangre. No solo con agua, sino con agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. La Biblia declara que Dios es verdad, que Jesucristo es la verdad, que la palabra de Dios es verdad, y que el Espíritu Santo es la verdad. La obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, quien es Dios, fue enviado por Dios y por Jesucristo. Como Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo, vino a estar con el pueblo de Dios, con los hijos de Dios, hasta el fin del mundo. Y Jesús explicó claramente qué haría el Espíritu Santo cuando viniera. Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre, y ya no me verán, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Después de la resurrección y ascensión de Jesucristo, el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, tal como había sido prometido. Cuando vino el Espíritu, el pecado del hombre fue expuesto. Entre el pueblo, los que pertenecían a Dios reconocieron su pecado, vinieron a Él, se arrepintieron y fueron justificados. Pero los que no eran de Dios, al ser confrontados con su pecado, rechazaron la palabra y apedrearon al que la proclamaba, trayendo juicio sobre sí mismos. Por el Espíritu Santo, quien es Dios, los que nacieron de nuevo llegaron a ser pueblo de Dios. Creyeron en Él, dejaron atrás lo que antes consideraban valioso, y comenzaron a vivir como peregrinos en este mundo. Vivir como peregrinos significa apartarse del amor por Egipto. El amor por el mundo, y del amor propio, y caminar hacia el amor de Dios, lo cual lleva al amor por el prójimo. El bautismo del Espíritu Santo. Muchas personas creen que recibir al Espíritu Santo requiere una gran cantidad de oración. Algunos piensan que, a menos que pases noches enteras orando y clames hasta el agotamiento, no recibirás al Espíritu. Y sí, es cierto que muchas veces se dice que alguien recibió al Espíritu cuando comienza a hablar en lenguas, hacer milagros o echar fuera demonios. Esa puede ser una manifestación del Espíritu. Pero hay dos verdades importantes que debemos recordar sobre el Espíritu Santo. Primero, si esas señales vienen realmente del Espíritu Santo, entonces representan solo una pequeña parte de lo que Él puede hacer. Segundo, incluso experiencias milagrosas visibles como esas pueden ser imitadas por personas que no son del Espíritu. Los magos de Egipto también hicieron señales y prodigios. Simón el hechicero asombraba a la gente con su magia. Una muchacha poseída por un espíritu podía adivinar el futuro y traía gran ganancia a sus amos. Por eso debemos creer en el Espíritu Santo tal como es revelado en la Biblia. Cuando se trató de la venida del Espíritu Santo, Jesús no dijo, oren para que venga. Dijo, esperen la promesa. Y tal como Jesús lo dijo, en el día de Pentecostés, ya anunciado en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo vino. Ahora voy a enviarles lo que mi Padre ha prometido, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado.
Porque Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La venida del Espíritu Santo es por medio de la fe. Solo quiero saber esto de ustedes: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios son? Habiendo comenzado por el Espíritu, van a acabar ahora por la carne. Tantas cosas han sufrido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así fue con Abraham: creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Debemos recordar esto. El bautismo del Espíritu Santo ocurre por el nombre de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es simplemente la venida del Espíritu Santo mismo. Porque en el bautismo del Espíritu Santo, es el Espíritu quien actúa como el agente principal y activo. Nosotros recibimos por medio de la fe. Y a través de este bautismo, llegamos a ser hijos de Dios, y desde ese momento, el Espíritu Santo nunca nos deja. La morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que viene en el nombre de Jesucristo, está siempre con los hijos de Dios. Es únicamente porque el Espíritu Santo habita en nosotros que podemos confesar que Jesús es el Señor, y vivir como personas que pertenecen a Jesús, como cristianos. Dios envió al Espíritu Santo para ayudarnos. Jesús vino a estar con nosotros al enviar al Espíritu. Por eso, para quienes ya han recibido el bautismo del Espíritu Santo, no es del todo exacto decir que debemos recibirlo nuevamente a través de la oración. Más bien, es más apropiado decir que creemos en el Espíritu que ya ha sido enviado por el Padre y prometido por Jesús, o que caminamos con el Espíritu. Si has recibido la gracia de la redención por medio de Jesucristo, y eres un hijo de Dios, entonces el Espíritu Santo ya está contigo. Independientemente de tus méritos o de tu condición actual, el Espíritu Santo habita en ti. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, a dar testimonio de que somos hijos de Dios, y a ayudarnos en nuestra debilidad. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. ¿O piensan que la Escritura dice en vano que Él anhela celosamente al Espíritu que hizo habitar en nosotros? En ese mismo momento, el Espíritu da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. La Escritura incluso nos dice que nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Por tanto, quiero que entiendan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede decir, Jesús sea maldito, y nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo.
Así que incluso antes de que llegáramos a creer en Jesús, el Espíritu Santo ya estaba con el pueblo de Dios, preparando nuestros corazones para que, en el tiempo de Dios y por su gracia, confesáramos que Jesucristo es el Señor. Y finalmente, el Espíritu nos guía al reino de Dios. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de los que son posesión de Dios, para alabanza de su gloria. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya, y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de lo que ha de venir. Fue Dios quien nos hizo para este mismo fin, y nos dio el Espíritu como garantía de lo que ha de venir. Por eso siempre vivimos confiados. Por medio del Espíritu Santo, sabemos que Cristo vive en nosotros, y que nosotros vivimos en Dios y Dios vive en nosotros. La plenitud del Espíritu. Aunque la Escritura enseña que el Espíritu Santo habita en nosotros y permanece con nosotros hasta el fin del mundo, también nos llama a buscar la plenitud del Espíritu. Sí, el Espíritu Santo está con todo el pueblo de Dios. Y sí, nos guiará hasta el final. Pero la morada personal del Espíritu y la plenitud del Espíritu no son lo mismo. Por eso no debemos pedir que el Espíritu venga otra vez, Él ya está aquí. Más bien, debemos buscar la plenitud del Espíritu que ya habita en nosotros. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Pidan, y se les dará, busquen, y encontrarán, llamen, y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Así que debemos pedir. Debemos buscar con sinceridad y con urgencia. No para usar al Espíritu como medio para exaltarnos o para exhibir poder, sino para que, por medio de la plenitud del Espíritu Santo, el Dios Santo que habita en nosotros, podamos vivir como su pueblo, sus hijos y sus siervos, conforme a su voluntad y su palabra. Si el bautismo del Espíritu Santo es un acto soberano y único de Dios en el que el Espíritu entra en nosotros, entonces la plenitud del Espíritu es algo que debemos buscar continuamente y sin cesar. Después de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor. Todos los creyentes eran de un solo corazón y una sola mente. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. El fruto de estar lleno del Espíritu Santo. La Escritura declara que la vida de un cristiano debe ser diferente de la vida que llevaba antes. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Revístanse del nuevo ser, creado a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Sí, la vida del cristiano lleno del Espíritu Santo debe ser distinta a la de quienes pertenecen al mundo. No por nuestra fuerza ni por nuestra capacidad, sino por el Espíritu de Dios que obra en nosotros. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ya no somos nosotros quienes vivimos, sino que es el Espíritu de Dios quien nos guía y nos gobierna. Aunque aún somos pecadores, mediante la ayuda y la presencia del Espíritu, ahora podemos vencer al pecado. El pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Todo el que comete pecado quebranta la ley, de hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Y Él no tiene pecado. Ninguno que permanece en Él sigue pecando. Ninguno que sigue pecando lo ha visto ni lo ha conocido.
Así que el cristiano lleno del Espíritu Santo da fruto. El fruto del Espíritu. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y todo el fruto del Espíritu culmina en el amor. Ahora permanecen tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le respondió, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Los mandamientos, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y todos los demás, se resumen en este precepto, ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Porque toda la ley se cumple en un solo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si de veras cumplen la ley suprema, conforme a la escritura que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien. Así es. Un cristiano lleno del Espíritu Santo es alguien que ama. Y este amor no depende de emociones. Es un amor que nace de la verdad de Dios, en obediencia al mandato de su palabra. Por eso, quien está lleno del Espíritu amará a Dios, se amará a sí mismo como alguien amado por Dios, amará a su familia como un regalo de Dios y amará a su prójimo. A través de esto, nuestra relación con Dios es restaurada sin vergüenza. Nuestra relación con los demás es restaurada sin vergüenza. Se convierte en una vida de amor. Los que están llenos del Espíritu también recuperan su lugar legítimo. Ya no viven fuera del blanco, habiendo tomado el trono para sí. En cambio, vuelven a su lugar correcto y viven en amor. En la familia, encuentran y mantienen su lugar. En la sociedad, también hallan y cumplen su rol. Y este amor no se detiene con aquellos que los aman a cambio. Han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y envía lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso también los recaudadores de impuestos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿No hacen eso hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. No apaguen al Espíritu Santo. La Escritura no solo nos ordena ser llenos del Espíritu, sino también no apagar al Espíritu. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu. No desprecien las profecías. Sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, rechacen toda clase de mal.